pero indudablemente en los últimos meses estamos en una situación de asedio permanente a actividad periodística. Vamos ahora con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Mañana es el Día del Periodista, 1 de octubre, y siempre hay que hacer una reflexión respecto al trabajo que hacemos. ¿Cómo está, Zuliana? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Un gusto estar en contacto y nos encuentra el 1 de octubre en circunstancias muy complicadas para el ejercicio de la actividad periodística. Bueno, yo soy de las personas que siempre señalan que estamos en crisis constantes, que esto no cambia en realidad y que nuestro trabajo consiste en darle la mayor información a la gente para que puedan tomar las mejores decisiones. No sé si eso lo estamos haciendo correctamente, ya que hacemos siempre un balance los 1 de octubre respecto a este tema. Bueno, sí, para nosotros este 1 de octubre tiene una particularidad, y lo hemos dicho hace algunos días desde la Asociación Nacional de Periodistas. Hacer periodismo nunca ha sido fácil, revisemos la etapa republicana del país, pero indudablemente en los últimos meses estamos en una situación de asedio permanente a actividad periodística. Y nombro, Jesús, 3 fotos de la situación que quizás sean bastante gráficas para quienes nos escuchan, ¿no? Cobertura de protestas sociales, hemos llegado a contabilizar más de 200 casos de agresiones a periodistas, muchos de ellos de gravedad, responsabilidad de fuerzas del orden, incluso el caso del fotoperiodista Aldair Mejía de F, que tuvo impacto de perdigón en la pierna derecha, 2 meses sin poder volver a su trabajo. Hemos tenido que frenar arremetidas, recordarán bien como la ley Mordaza, ¿no? Estuvimos 42 días batallando con el Congreso de la República para que no pase un proyecto de ley que consideramos lesivo a la actividad periodística en un país donde el acoso judicial es una constante para silenciar investigaciones, especialmente de parte del gobierno nacional. Hay muchísimos casos de periodistas en regiones llevados a tribunales por sus investigaciones. Luego hubo un intento de protocolo express para decirle al periodista más o menos dónde tenía que pararse al momento de hacer cobertura en una protesta social, que era un sinsentido, ¿no? Tú a un periodista no le puedes decir como si fuera un sismo, párate en este círculo de seguridad y no te muevas, sino ya no me responsabilizo de tu seguridad. Y ahora último, el pedido de facultades del Ejecutivo al Legislativo, que para nosotros abiertamente pretendía criminalizar actividad periodística. Finalmente se consiguió ponerle lo que algunos llaman un candado a ese pedido de facultades, porque en teoría están impedidos de criminalizar libertades informativas, pero nos mantienen alerta, ¿no? Porque son 90 días los que tienen para legislar en ese sentido, y el espíritu era claro. Nosotros leímos el documento en el minuto 1, y cuando te nombran que comunicadores sociales están asusando a la violencia a través y a los disturbios a través de los medios de comunicación, queda claro que se quería generar una figura penal justamente para sancionar a quienes informaban sobre protestas, fundamentalmente, acotar al máximo esa información. Por eso digo que una situación de asedio compleja en los últimos meses. No digo que hacer periodismo sea fácil, nunca ha sido fácil en el país, pero hay una situación de agotamiento teniendo que reaccionar todo el tiempo a estas arremetidas, ¿no? Bueno, eso ha sido una constante, no de ahora sino de siempre, buscar callar a la prensa, sobre todo por el lado de quienes ejercen el poder, porque siempre buscan generar narrativas a favor de lo que hacen o de lo que no hacen o lo que buscan ocultar. Entonces, eso es lo que tendría que quedarle al público, que sí hay un número importante de medios de comunicación y de periodistas que trabajan para llevarle la mejor información. Sin embargo, en los últimos años, y aquí también habría que entrar a la parte de la mea culpa, creo, Zuliana, que a veces se nos es difícil de hacer, de cómo es que nosotros estamos trabajando para que eso sea lo correcto para la ciudadanía. Hemos experimentado momentos deplorables respecto al manejo informativo, y yo sí quisiera tener algún tipo de comentario tuyo sobre esta situación. Sí, por supuesto. O sea, una de las cosas de las que hablamos reiteradamente es que ha faltado y sigue faltando, y en esta fecha no podemos mirar solo una parte de la realidad. Vivimos en un país, las últimas cifras del Instituto de Estudios Peruanos hablaba casi de un 70% de desconfianza de la ciudadanía
en los medios de comunicación. Eso es un indicador importante a tomarlo en cuenta como el sector, qué ha fallado, qué está fallando. Y para nosotros no ha habido, ¿no?, ese mea culpa del papel que jugaron especialmente varios medios, no digo todos, las generalidades en todos los casos son malas siempre, pero de algunos medios especialmente de alcance nacional durante el último proceso electoral, ¿no? Luego no olvidamos de que muchos de ellos asumieron como propia la narrativa del fraude, que luego se confirmó que no era posible hablar, hubo una votación muy estrecha, pero no era posible hablar de un fraude en el último proceso electoral. Luego tuvimos un trance complejo en el que también el gobierno del señor Castillo fue complicado en temas de acceso a la información, de estigmatización, se asumió a buena parte de las corporaciones mediáticas como adversarios políticos que daban réditos, además, porque la gente estaba muy enojada con el comportamiento de la prensa, de buena parte de la prensa de alcance nacional, y no ha habido un mea culpa necesario, pero al mismo tiempo, Jesús, y a nosotros nos parece clave que esta fecha sea una fecha para reflexionar también sobre los necesarios mecanismos de autorregulación en los medios. Cuando decimos no queremos ley mordaza, ya, pero queremos afinar también los mecanismos de autorregulación en medios que nos permita no perder la brújula de que lo que le ha sentido al periodismo es cumplir con el ejercicio de derecho a la información de la ciudadanía. Y eso no quiere decir que los medios no tengan, ojo, líneas editoriales. ¿Sabes? Los medios privados pueden tener, es válido que tengan líneas editoriales, pero una cosa son las posiciones editoriales, Jesús, y otra es de que esa posición editorial te termine lesionando la cobertura, cayendo incluso en temas de desinformación, que eso es lesivo para el periodismo. Pero a mí no me gusta que solo nos quedemos ahí, ¿no? Porque también el periodismo, y esto quizás es lo esquizofrénico que tenemos en el sector, si bien es cierto, hablamos de que no ha habido un mea culpa, de que han sido un actor concreto en narrativas que son lesivas para la institucionalidad, como habérsela jugado por eso de si había o no había fraude, pero esos medios de comunicación, y ahí me enfoco en los periodistas, tienen unidades de investigación que no han abandonado trabajo periodístico. Y pongo un ejemplo claro, ¿no? Mucha gente puede ser crítica con buena parte de la televisión nacional, pero también esas unidades de investigación, y por eso en una fecha como hoy me enfoco en el trabajo de nuestros colegas, que a veces también pelean y batallan, tienen sus propias luchas editoriales con las direcciones de los medios, también sacan investigaciones, como lo hizo Latina hace poco, de revelar este documento que prueba que cuando el señor Otárola era ministro de Defensa se reunió con las cabezas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? El periodismo también te revela el caso de los mochasueldos, el periodismo también es el que te destapa lo de los dinámicos del centro. O sea, el periodismo es valioso y lo que hay que entender es que esa práctica a la que le ha faltado mea culpa, no termina y no debería terminar en una narrativa de no necesitamos medios, no necesitamos periodistas, porque el periodismo, cuando hay instituciones frágiles, como es el caso de nuestro país, se convierte en una herramienta indispensable para la fiscalización de la cosa pública y para destapar aquello en lo que no se quieren poner reflectores, y ahí los riesgos y el problema y la intención que narraba alguna de las cosas sucedidas estos meses, pero la intención de silenciar a la prensa y de acotar al máximo su campo de acción. Me parece muy clara tu reflexión respecto al rol que cumplimos nosotros también. Ahora, no habría que generalizar en todo el sentido de la palabra, hay situaciones que se han presentado, pero lo que yo no noto es que corrijamos esto en el tiempo, ¿no? Y que los medios son bastante, sobre todo los periodistas, son bastante reacios a modificar, ¿no?, sus posiciones. Hay quien toma alguna vereda y ahí se sostiene, entonces ya no llegas a ser periodista sino activista, que lo he señalado en algún momento determinado, y ahí es cuando pierdes el foco, ¿no? Mira tú, la última campaña presidencial y el gobierno que antecedió al de Dina Boluarte fue muy agresivo en algunos aspectos, y esto llevó a que la gente perdiera
confianza, y esto ha ido en detrimento de la credibilidad de los medios de comunicación. Hoy menos gente cree en los medios de comunicación y menos gente consume noticias. Se ha pasado a otro nivel, porque además habría que hacer aquí también algún tipo de análisis. Hoy los ciudadanos tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de decir qué consumen, y van consumiendo cosas que no tienen nada que ver, obviamente, con la información, que en nuestro caso, por ejemplo, es información de calidad, que está corroborada, ¿no? Y ahí es donde surge por ese problema de la desinformación. No, y esa narrativa de estigmatización, por supuesto que ha tenido, no voy a decir que es lo único, porque es una suma de cosas, o sea, la actuación y la falta de mea culpa también están ahí, suman a la desconfianza, pero también hemos vivido unos meses de estigmatización brutal, ¿no? Si bien es cierto lo de prensa basura, prensa vendida, no nació solo en el gobierno de Castillo. De hecho Andrés Calderón, colega, abogado también, tiene un libro buenísimo de prensa y política donde él narra cómo desde inicios del 2000 ya este mensaje de ponerle la etiqueta de prensa basura, vendida, mermelera, ya era un capital que explotaba bastante bien la clase política, pero es innegable que de los últimos gobiernos el nivel de estigmatización de los meses del señor Castillo del gobierno cala en la gente, y no solo en la gente, en los políticos regionales y locales. Ojo, los gobiernos regionales y locales, muchas de esas prácticas que se dieron en lo nacional se replicaban. Yo recuerdo el gobierno regional de Piura diciendo de que los periodistas no podían ingresar a la sala de sesiones, obviando esa naturaleza pública de las sesiones de los gobiernos regionales y locales. Uno tiene ocasión de compartir con colegas en regiones, y el hecho de que hayan autoridades como las autoridades locales en Satipo que les llamen a nuestros colegas con epítetos terribles en medio de una conferencia de prensa, eso cala en la gente, ¿no? No digo que sea solo eso, también hay que constantemente recordarle a nuestros colegas que, así como decimos que no hay periodismo sin periodistas, tampoco hay periodismo sin audiencias, ¿no? Y nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a la gente. La gente ahora tiene un abanico mucho más grande para informarse, es verdad, pero también en ese abanico más grande que tiene para informarse se cuela mucha desinformación, ¿no? Y tendríamos que ser los periodistas esas fuentes creíbles para la gente, que en medio del mar de desinformación que hay, la gente diga, mira, si lo dice un periodista es porque un periodista contrastado, ha tenido rigor para enfocar algo, pero eso es algo que hemos ido perdiendo. Yo tampoco caigo en las generalidades, ya digo, ¿quién es el más beneficiado con que no haya periodismo en un país, ¿no? Eso siempre hay que pensarlo. El periodismo, como el sector de los abogados, de los ingenieros, o sea, siempre tienes gente que no necesariamente es afín a los principios que tiene que tener una actividad profesional, pero eso no descalifica la actividad, y por el contrario, esa desconfianza que hay de la gente ahora en lo que podemos hacer se convierte en tierra fértil para aquellos que quieren acotar las libertades informativas. Yo recuerdo muchísimo en el debate de la ley Mordaza, en algunas radioemisoras abrían micros y mucha gente que llamaba decía, oye, bien hecho, los periodistas son difamadores, ya es hora que se eleven las penas por difamación en este país. Y uno piensa cuánto daño hace no solo ese discurso estigmatizante, sino el no haber podido hacer un mea culpa a tiempo respecto a la actuación que tuvieron algunos medios de comunicación, pero también el daño que hace el no deslindar de ciertas prácticas que quieren mostrarse como periodísticas, ¿no? El discurso de libertad de expresión no lo acoge todo, incitación un periodista no puede decir dispárale en la cabeza a un manifestante, bueno, y eso ya no que hacen mal. Eso ya no es periodismo, eso tendría que ser sancionado rápidamente, pero también nos están faltando filtros. Bueno, Zuliana, el tiempo corto, un fuerte abrazo y mañana un feliz día del periodista para ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús, igual para ustedes, un fuerte abrazo.